Hoy vamos a ver el Job Reassignment Problem resuelto con una formulación cubo. Este trabajo lo podéis ver en este link, en Archive, y también ha sido aceptado por el IE Cubo para ser publicado ahí. Así que vamos a exponer más o menos en qué consiste este trabajo, que básicamente sería lo siguiente. Nosotros tenemos en un marco de una empresa, que en nuestro caso particular era la 11, pero nosotros tenemos un conjunto de puestos de trabajo que están ocupados por trabajadores y aparte tenemos otro conjunto de puestos de trabajo que están vacíos. Entonces, cada uno de estos puestos obviamente tiene cierta productividad. Hay algunos puestos donde vamos a vender más y otros puestos en los que vamos a vender menos. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es redistribuir a los trabajadores que están en los puestos ocupados para saber en qué lugares deberíamos ponerlos a todos para que la productividad fuese la máxima posible. Esto es, queremos saber a qué lugar enviar a los trabajadores que están en los puestos ocupados, a los vacantes y también entre ellos. Entonces, para esto, lo que vamos a tener que hacer es determinar primero una escala de calidad. Que es una escala de calidad que viene dada por la productividad, que antes de nada vamos a decir que vamos a tener y puestos vacantes y J trabajadores. Entonces vamos a tener que por un lado tenemos la productividad o la preferencia o la prioridad que viene a decirnos cuán importante es que se llene ese puesto. Puede ser, por ejemplo, cuál es la productividad, cuál es el número de ventas que se puede realizar en ese puesto. Entonces, cuanto mayor sea, mejor. Y aquí vamos a tener la productividad del puesto que puede ser candidato, o sea, el puesto vacante, y aquí tenemos la calidad o la productividad del puesto que está ocupado por el trabajador. Entonces, en todo esto vamos a hablar de, esta es la calidad, digamos, de que el trabajador J se mueva al puesto vacante I. Esto es importante. Entonces, lo que vamos a tener es que vamos a tener por un lado la parte de productividad, como hemos dicho, y por otro lado una parte de afinidad, que esto lo explicaremos después. Para la parte de productividad tenemos que decir, ok, vamos a ganar tanta productividad como sea la productividad del sitio nuevo al que vamos, menos la productividad del sitio del que nos vamos. Evidentemente. Entonces, con este factor, tendremos en cuenta cuál es la productividad ganada por realizar ese cambio. Y por otro lado, tendríamos este factor de aquí, que sería la afinidad, que es como un término, digamos, de desempate, que nos viene a decir cuán afín es este trabajador al puesto en el que está. Esto es, si es más cómodo para el trabajador trabajar en ese puesto porque está más cerca de su casa o por razones de este estilo, o por ejemplo, si ese puesto, digamos que es más adaptado a, por ejemplo, si tiene algún tipo de discapacidad concreta. Entonces, ese sería nuestro factor de afinidad. Entonces, tendríamos que considerar la afinidad de la vacante y del trabajador, o sea, la afinidad de que el trabajador J vaya a la vacante y a su vez también la afinidad que tiene con el puesto en el que está ahora mismo, que sería la afinidad del puesto que está ocupado por el trabajador J. Obviamente estos dos tensores son diferentes, esto hay que tenerlo en cuenta. Esta digamos, matriz tiene unos valores y esta tiene otros, por eso tenemos que poner ese superíndice.
Entonces, si tenemos estos dos factores en cuenta, digamos que esta es la calidad del cambio. ¿Y cómo calculamos esta afinidad? Esta afinidad, si no tenemos cosas concretas sobre el trabajador, también podemos decir simplemente que va a seguir esta fórmula, siendo esto de aquí el número de veces que ese trabajador ha estado en ese puesto. De forma que, digamos, tengamos una buena relación entre el puesto y el trabajador. Simplemente, pues, mirando un histórico. Que un histórico ya nos debería dar suficiente información sobre ese trabajador. En principio, el espacio de búsqueda, si consideramos que K es J más I, sería de este orden. Si hacemos subproblemados, claro. O sea, si no hacemos subproblemados, sería sin la D. Aquí no tendríamos D. Pero el tema es que podemos hacer subproblemados. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es decir, ok, pero nosotros nunca vamos a mover a alguien de un puesto de mayor productividad a uno de menor productividad. Esto digamos que es una regla heurística, más o menos, que vamos a estar aplicando para tener en cuenta ciertos factores. O sea, y también para restringir un poco cuántos intercambios vamos a hacer, porque quieras que no, los intercambios pueden ser poco convenientes a veces. Entonces solo vamos a mover a alguien de un puesto a otro si esto va a acarrear un aumento de productividad por parte de este empleado. Entonces vamos a realizar de subproblemados. Esto es, si tenemos unos puestos de prioridad 5, otros de prioridad 4, otros de prioridad 3 y así, 2 y 1, obviamente a la gente que esté en los puestos ya de prioridad, en unos puestos que tengan prioridad 5, obviamente estos no los vamos a mover porque ya están en el mejor escenario posible. Pero los de prioridad 4 podemos decidir si mantenerlos en los de 4 o subirlos a los de 5. Después, si movemos a alguien de 4 a 5, pasaremos estos puestos a puestos vacantes, porque ya estarán vacíos. Entonces, tendremos estas nuevas vacantes en el 4 y las que nos queden en el 5. Entonces, ahora tendremos los que están en unos puestos de prioridad 3 y estos los podemos mover a los de 5 sobrantes, a los de 4 sobrantes plus las nuevas vacantes y a los que ya tienen la propia prioridad 3. Y los vacantes que queden de esto pues se unirán a los vacantes que hayan quedado aquí y de aquí. Y vamos a realizar este proceso desde arriba hasta abajo, de forma que siempre vayamos solo a un puesto que tenga una mayor prioridad. Esto es importante. Entonces con esto, como vamos a tener de subproblemados, en general vamos a tener un espacio de búsqueda de este orden. Más o menos, que sigue siendo extremadamente enorme. El tema es que nosotros vamos a querer hacer esto cuánticamente. ¿Por qué? Porque las técnicas cuánticas nos permiten resolver ciertos tipos de problemas de optimización combinatoria bastante bien. Por ejemplo, tendríamos los quantum annealers, que son muy buenos resolviendo problemas tipo cubo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser expresarlo como un problema tipo cubo que podamos meter dentro de un quantum annealer o dentro de un digital annealer o cosas de ese estilo. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a tener 3 términos en nuestro hamiltoniano, que va a ser la función de coste, digamos, cuántica que vamos a utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser usar una función de coste que en vez de ser la calidad, como queremos que la calidad sea lo más alta posible, entonces vamos a coger menos la calidad. Y vamos a coger esto de aquí, que son nuestras variables.
¿Y cuáles son nuestras variables? Pues las variables serán que este valor, que realmente nuestras variables se verían como una especie de matriz, básicamente nos dice que si x sub ij es 0, significa que el trabajador j no va a ir al puesto i. Pero si es 1, esto significa que el trabajador j va a moverse al puesto i. Eso es lo que viene a decirnos. Entonces, obviamente, si este trabajador j se mueve al puesto i, entonces la ganancia de calidad será la ganancia de que el trabajador j se haya movido al puesto i. Entonces, esto es lo que queremos, digamos, maximizar. Y como nuestro quantum annealer lo que va a hacer es minimizar, entonces le vamos a poner un menos delante y así la maximización se va a convertir en una minimización. Así de simple. Entonces vamos a tener estos dos valores. Y algo importante que no mencioné antes es estos dos factores de escala. Esto es lo que nos dicen es básicamente cuánta importancia le vamos a dar a la parte de la prioridad y a la parte de la afinidad. Y también digamos que serían como unos factores globales de escala que nos van a permitir ajustar un poquito nuestro problema al tamaño que tengamos en cada momento. Entonces esta es la primera parte del hamiltoniano. Pero obviamente si tenemos esto así, existe la posibilidad de que tengamos simplemente todo unos. Y por tanto tengamos un trabajador j que vaya a tener que ir al puesto 1 y al puesto 2 al mismo tiempo, lo cual no es posible. Entonces tenemos que poner una restricción, que obviamente es que, primero, el trabajador j no puede ir a dos puestos i al mismo tiempo, que sería esta restricción de aquí. Esto es, que para cada uno de los j, la suma de sus variables en i, esto es, en los puestos vacantes, sea 0,5. Esto es, que sea o 0 o 1. Por una cosa que explicamos ya en un vídeo pasado de los métodos fraccionarios para los cubos que habíamos publicado en otro paper anterior. Entonces tendríamos esta restricción. Y también, obviamente, tendríamos la restricción opuesta, que es que un mismo puesto, que la vacante y no pueda ser ocupada por dos trabajadores j diferentes. Entonces aquí, para cada uno de los i, lo que vamos a hacer es hacer una suma sobre todos los trabajadores de forma que sea 0,5. Porque puede ser ocupado o puede no ser ocupado. Y lo mismo con el trabajador. Puede irse a un puesto vacante o puede no irse a ningún puesto vacante. Entonces nuestro hamiltoniano total a minimizar sería este. Que luego tendríamos que hacerle la transformación de Ising, que sería convertir el x, o sea, cada una de las variables x sub ij, pues transformarla en identidad menos z sub ij medios. Y eso meterlo dentro de un quantum annealer. Y obviamente vamos a hacer esto con el esquema de subproblemado para cada uno de los de subproblemados. Necesitaremos uno para cada uno de estos escalones de prioridad. Y si tuviéramos unas calidades, o sea, unas prioridades que fuesen un número continuo, en vez de ser un número discreto, lo único que haríamos sería hacer la equivalencia, simplemente dividir ese continuo de números en de grupos. Y con eso llegaría. Y bueno, esto lo hicimos en su momento, lo ejecutamos y en principio resuelve perfectamente el problema y nos daba unos resultados extremadamente buenos, incluso con un digital annealer. Entonces, podemos decir que esta resolución, que además es para un problema industrial, un problema real, que además lo ejecutamos con datos reales, en principio funciona perfectamente. Lo cual pues, nos dejó bastante contentos en el proyecto correspondiente de la 11.
Entonces, si tenéis cualquier duda, me podéis preguntar, me podéis escribir en los comentarios. También chequeaos el paper, y también tenemos otro paper posterior sobre el Traveling Salesman Problem, el TSP, con Tensor Networks, en el cual explicamos cómo hacer este mismo problema, cómo resolver este mismo problema, pero utilizando Tensor Networks. Utilizando un cierto formalismo en Tensor Networks, que lo hemos puesto a producción, y nos da exactamente los mismos resultados que nos daba el Digital Annealer, y que por tanto son resultados extremadamente buenos. Así que ya sabéis, cualquier duda me la dejáis en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.